Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida al podcast Diseño Web, un podcast donde aprenderás a optimizar la web de tu empresa. Episodio número 54 del jueves 7 de marzo de 2019. Soy Ramón Prats, diseñador web vocacional desde 2002 en Pampúa.es y me he especializado en WordPress y Genesis. El episodio de hoy os lo voy a dedicar a todas las mujeres porque os lo merecéis y punto. Ojalá llegue el día en que no haga falta reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Y para celebrarlo hoy, pues vamos a hablar de copywriting, emails y diseño web con Laura Fernández. Pero antes, un poco de autobombo. Por 30 euros analizo durante 15 minutos los puntos clave de tu web a nivel de marketing y diseño. Cuéntame cuál es el objetivo de tu web y te diré lo que debes de modificar para aumentar las conversiones. Te enviaré el audio en un MP3 a tu email y además lo publicaré en este podcast, con lo que obtendrás publicidad gratis. Pásate ahora mismo por pampua.es/análisis y solicita tu análisis web. Bueno, pues empezamos con la entrevista. Tenemos aquí a Laura Fernández. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ramón, pues muy bien, encantada, muchas gracias por invitarme para estar en tu podcast. Bueno, cuéntame un poquito quién eres, a qué te dedicas, un poco qué es lo que haces. Vale, yo soy Laura Fernández, soy directora de desarrollo de negocio de Enzimática y lo que hacemos en Enzimática es poner en contacto a la pequeña empresa, autónomos, freelance y pequeña empresa con las medianas y grandes empresas. Es decir, cerramos reuniones entre ellos para que luego a partir de esa reunión puedan plantear propuestas, negocios y demás. Muy interesante. ¿Y qué relación ves tú en todo este trabajo que me comentas que hacéis con el diseño web, con los emails? Vale, para nosotros es una parte realmente fundamental. ¿Por qué? Todo el trabajo que hacemos parte de una imagen online, es decir, este tipo de trabajo, el cierre de reuniones comerciales, normalmente se hacía con teléfono, con una base de datos, con un listado, era así como se trabajaba hasta hace, 4 o 5 años. Ya hoy en día el teléfono no sirve, o sea, sobre todo si estás buscando mediana o gran empresa, el teléfono no vas a llegar al tipo de cargo con el que te quieres reunir, por lo tanto hay que partir de medios online. En nuestro caso, partimos siempre de LinkedIn, por ejemplo, como primera vía de contacto. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tiene LinkedIn? Imagen y texto. ¿Qué es lo segundo que va a hacer un cliente cuando vea nuestro perfil de LinkedIn? Ir a la página web. Va a ir a ver la página web. Tenemos que tener en cuenta que nos estamos dirigiendo a mediana y gran empresa. Si la imagen online ya no es que sea buena, es que tiene que ser perfecta. Si ya no es extraordinaria, no es una imagen que te diferencie del resto de tu competencia, esa gran empresa ni se plantea reunirse contigo para que le presentes lo que sea. Nada. Uh-huh. Ya sea el copy del perfil de LinkedIn, de un mensaje que le envías, el copy de la web, ya sea el diseño, ya sea la imagen, lo que sea, tiene que estar un poco en la línea de lo que esperan recibir ese tipo de negocios. Uh-huh. Vale, o sea, entiendo que si de cara a cerrar negocios con clientes tradicionales de tu nivel, ya lo que yo siempre digo es que la imagen online de tu negocio es tu tarjeta de presentaciones. Hoy en día, pues igual que tú, si vas a una reunión presencial, pues vas a intentar tener la mejor imagen posible, pues vas a ir peinado, vas a ir bien vestido, etcétera, etcétera. En el mundo en el que nos movemos hoy en día, la página web es la cara de tu empresa. Claro. Hay que mimarla. Sí. Además que el otro día dábamos una charla y un poco le preguntábamos a los asistentes que si tienen una buena imagen online, que si tienen un buen perfil, que si está bien. Y me decían, pues sí, está bien. Pero es que eso no es suficiente. Es que el tener una buena imagen online hoy en día es básico. O sea, tienes que tenerla, sí o sí. Ya no hay excusas para ello. Entonces, es como, por lo que tú dices, es como llegar a un cliente con la camisa manchada. Pues, por ejemplo, el tener una buena imagen online es básico. Ya lo que tienes que hacer es distinguirte de eso. Hay que empezar a sobresalir de lo que está bien. Hay que cambiar un poquito, ya hay que evolucionar un poquito a algo un poco más. ¿Y qué ideas podrías darle a los oyentes para sobresalir, para diferenciarse? Por donde yo empezaría
sería por ver un poco qué está haciendo la competencia y ver qué hacemos diferente. ¿De acuerdo? A nosotros nos pasó hace poco que empezamos a encontrar competencia en nuestro sector que no la habíamos tenido y siempre, pues, oye, pues te agobia un poquito el hecho de tener competidores, pero nos dimos cuenta pues que había cositas en las que, bueno, estábamos haciendo distinta, que no tenían nada que ver con el precio, sino pues con parte del proceso, parte del servicio, y por ahí es por donde empezamos un poco a diferenciarnos. En parte siempre pues me gusta pensar siempre más que en lo que nosotros ofrecemos, en qué es lo que necesita el cliente, es decir, beneficios que podemos aportarle al cliente a la hora de escribir un texto o a la hora de enfocar una llamada o a la hora de trabajar. Siempre busco qué es lo que se lleva el cliente de nosotros, ya sea para cerrar una reunión. Es decir, muchas veces pensamos que a la hora de cerrar esa reunión, lo que tenemos que hacer es pensar en lo que le vamos a vender después. Y lo que tiene que ver el cliente es el beneficio por recibirte. Solamente por recibirte ya va a tener algo, beneficio. Lo que sea. Entonces, empezaría trabajando esa parte de los beneficios. Y lo que decía, los plasmaría tanto en la web, tanto en el perfil, que muchas veces se nos olvida el perfil de LinkedIn y por mucho que decimos que no hay que hacerlo tipo currículum, acabamos haciendo un currículum porque no nos trabajamos bien ese texto. Entonces, ya sea en el correo electrónico, ya sea en la web, ya sea en el perfil, cada vez que trabajemos esos textos, diferenciarnos por qué es lo que se lleva a mi cliente de recibirme, leerme, trabajar conmigo, lo que sea, qué se llevan ellos, qué es lo que les interesa a ellos realmente. ¿Y podrías poner algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de diferenciación? Sí, de diferenciación y de cómo hacer ver que van a obtener algo solamente por recibirnos. Ok, pues por ejemplo, una manera de hacerlo es trabajando con las características de tu producto, de tu servicio, relacionarle un beneficio. Pues por ejemplo, estamos trabajando, por ejemplo, en una campaña de formación, ¿de acuerdo? En lugar de hablar de que, pues, no sé, que la experiencia del empleado que para trabajar la experiencia del empleado podemos dar X clases o determinadas formaciones, lo que hablamos es cuál es el beneficio de mejorar la experiencia del empleado. Van a estar más implicados, van a trabajar mucho más a gusto, van a atender mejor al cliente. Hay que ir un paso más allá. En lugar de hablar de las características de la formación que les vamos a ofrecer, ¿qué es lo que ganáis después de hacer esta formación? Pues empleados que se van a ilusionar con cada día que vengan a trabajar, que van a empezar el primer día de trabajo y como el momento de bienvenida, de acogida va a estar muy bien hecho, pues van a tener una ilusión tremenda por trabajar en tu empresa. Ya no va a ser solo vienen, trabajan, cobran un sueldo, sino que va a haber un más para esos empleados. Por ejemplo, sería una manera de ver esa diferenciación, por ejemplo. O sea, entiendo, corrígeme si me equivoco, que lo que hay que hacer es que solamente por recibirte para tú luego poderles presentar el presupuesto, se lleven una especie de mini consultoría, mini asesoría, que les comentes los beneficios que tiene el producto que tú ofreces, independientemente de que luego te contraten a ti o contraten a otro, ¿no? Claro, sin olvidarse nunca de que se trata de un proceso de ventas, porque hay veces que nos encontramos con que todo esto que estamos hablando de aportar beneficios, ¿vale? Es por donde hay que ir, pero siempre tenemos que acordarnos que después hay que cerrar o... En una gran cuenta no vas a cerrar una venta con la primera reunión porque son procesos muy largos, pero ya sea cerrar una próxima reunión, ya sea cerrar te envío esto, te envío lo otro. Entonces, tienes esa primera reunión para hacer una exposición, para hacer una presentación, para hablarle de un beneficio de trabajar contigo, pero siempre hay que tener muy en cuenta que eso tiene que acabar en una venta, aunque sea una venta de una próxima cita, ¿de acuerdo? Tiene que acabar en algo concreto. Es algo que siempre veo que como que se nos olvida. Nos centramos en el aporte de valor, que está muy bien, y es lo que digo, por donde hay que tirar, pero hay que cerrar, ¿de acuerdo? Es importante cerrar algo, lo que sea. Decirle al cliente también qué es lo que quieres cerrar. No dejarlo simplemente de... vamos a una reunión, te hago una presentación, te hago una exposición, incluso te doy alguna herramienta para hacer, no sé, cualquier trabajo, para solucionar un X problema y quedo a la espera de tu respuesta, que es un poco lo típico. No, creo que hay que, y por lo menos por lo que yo veo que funciona con nuestros clientes, tienes que ir directamente a decirle, ok, te he dado esto, hemos venido a esto, y como hemos venido a presentarte tal, ¿qué te parece si la semana que viene te enviamos una propuesta, quedamos tal?
buscar un poco el cierre de algo. Sí, un compromiso por la otra parte de vas a reunirte con la persona que necesitas para darme el sí o lo que sea y la semana que viene te pregunto a ver, ¿no? Sí, eso es, la típica respuesta de, bueno, le echamos un vistazo y te avisamos si nos interesa. Un poco No, no, hay buscar, que poner una fecha. eso es, te llamo tal día, te escribo tal día, o quedamos siempre, siempre hay que cerrarlo con algo. Sí, sí, es como quedar con los amigos que dices, oye, a ver si nos vemos, a ver si nos vemos. Pues, Tal si no cual. pones una fecha, nunca vais a quedar. No, Sí, pues sí, tal sí. día quedamos y nos tomamos un café. Eso es, sí, sí, sí. Vale. Y a nivel de copywriting para los emails, ¿qué consejos podrías darnos? Consejos, ok, pues mira, un poco relacionado con lo que estaba diciendo, con los emails igual. El primero que yo daría es buscar una llamada a la acción, una única llamada a la acción, que es un poco lo que recomiendan siempre los copies, una única llamada a la acción por el correo, pero que esté esa llamada a la acción y que después de esa llamada a la acción no haya más texto. Es decir, en nuestro caso funciona bien el directamente preguntar en el correo, nos reunimos, nos vemos la semana que viene o X día, un saludo y ya está. Porque me encuentro con muchos mensajes, pues algún texto que corrijo de algún cliente que pues te venden todo lo que hacen y demás y al final y quedo a la espera de su respuesta, lo que decíamos. O quizás sí que preguntan directamente, oye, quedamos tal día, tal hora y luego siguen explicando un poco los beneficios. De lo que se trata es de que la persona que recibe ese correo sienta el impulso de responder, ¿vale? Ujú. Es decir, si a ti te hacen una pregunta muy directa, es muy raro que nos respondas. Hace poco estuve en un evento de networking y demás y nos comentaron que iban a hacer una serie de preguntas en general y que no debíamos responderlas en el momento, sino que después los interesados en cada pregunta haríamos como grupitos y hablaríamos del tema. Bueno, era una manera distinta de hacerlo. Y era súper difícil que al hacer la pregunta directa, la persona a la que le estaban preguntando no quisiera responder, a pesar de que le habían dicho, no respondas ahora. Y si tenía que morderse los labios. Sí, 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 había muchos que se les iba un poco, se olvidaban del tema y respondían, le decían, no, dilo después. Entonces, se trata un poco de trasladar eso, de alguna manera que cuando alguien recibe ese correo y lo ha leído, cuando ha llegado al final, siente el impulso de decir, ok, es un poco la respuesta que nosotros más recibimos, de, sí, veniros por aquí, y luego tengo que volver a escribirles o llamarles y decirles, vale, pero ¿para qué quieres que vayamos? ¿Qué quieres que veamos? Fue un poco ese impulso de, vale, sí, veniros por aquí. ¿Qué más Ujú. cositas para el texto? El mail hay que cuidarle muchísimo porque tú tienes un contacto en LinkedIn y a menos que vengas de una recomendación de alguien que te conoce y demás, no llega a ser un mail en frío, ¿vale? Pero sí que es verdad que no es un mail con una persona con la que ya hayas mantenido una conversación previa. Entonces, tienes que dejar muy claro lo que decíamos antes. ¿Por qué me tienes que recibir? ¿Para qué me tienes que recibir? ¿Por qué es bueno que me conozcas? Entonces, tienes que tener muy claro pues, qué es lo que le interesa a tu cliente y esos beneficios. Y eso siempre hay que plasmarlo en ese correo y tiene que estar muy cuidado el copy, muy, muy cuidado. Lo que sí que me he dado cuenta, Ramón, es que cuanto más ¿cómo decirlo? Tiene que estar muy cuidado el copy, pero no se tiene que notar el copy. ¿De Ujú. acuerdo? Yo me voy dando cuenta con el tipo de, no sé si es por la particularidad de los clientes con los que trabajo, que ese tipo de cargos son personas que son profesionales que reciben muchísimos correos, como todos, pero yo creo que esta Más. gente, pues, en mayor medida, es gente pues, que tiene, pues, yo qué sé, decenas, centenas de correos al cabo del día y de la semana. Entonces, qué es lo que me he dado cuenta? Si se nota que es un correo tipo newsletter, ni lo abren. Ujú. Si el asunto, por lo que sea, te da la sensación de que es algo el típico correo que te llega, pues igual, tipo newsletter, tampoco. Si se nota el copy, por así decirlo, Ujú. no convierte, no conecta tanto como si parece un correo que le has escrito a alguien, pues directamente, oye, te conozco y quiero hablar contigo, pues como si lo hubieses escrito uno a uno. Entonces me he encontrado cuando trabajamos con copies, porque nosotros siempre todos los textos los pasamos por el trabajo de una correctora, siempre que hemos trabajado con un copy teníamos un poco que darle una vuelta a esa parte y decirle, vale, tú eres copy y tienes una manera de estructurar los correos que es la lógica. Vamos a darle un poco un punto distinto para que no se note tanto la estructura de dolor, beneficio, llamada a la acción. Vamos a trabajar un poco Ujú. con eso. Entonces, un copy muy cuidado.